Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a iniciarnos en la técnica del kumihimo. ¿Os suena esta palabreja? ¿Tenéis curiosidad por saber de qué se trata? Acompañadme, comenzamos. Voy a empezar por mostraros los materiales que vamos a necesitar para el vídeo de hoy y para una serie de vídeos que veremos más adelante con esta técnica. Trabajaremos siempre con una plantilla o disco como este. Se conoce como disco de kumihimo. También existe otro formato en cuadrado. De momento vamos a trabajar única y exclusivamente con el redondo. Es de goma eva, gordita, con 32 pestañas que vienen numeradas. Podréis perfectamente realizar los vuestros si no los encontráis, aunque actualmente se encuentran en muchísimas tiendas y bazares, con un cartón gordito o, por ejemplo, pegando diferentes planchas de goma eva finita si no encontráis la gorda. En este y en los próximos vídeos que veremos voy a utilizar cola de ratón de diferentes colores e incluso de diferentes grosores. También nos sirve cordón encerado, lanas. No necesitamos un gran despliegue de materiales, nos sirve, por lo menos para aprender la técnica, con cualquier cordón que tengáis en casa. Eso sí, nos facilita que sean de diferentes colores. Un poquito más adelante veremos la definición exacta de esta técnica, pero para ir contándoos un poquito, se trata de ir combinando de diferentes maneras y pasos cordones de colores para realizar unas cuerdas muy bonitas y unos nudos espectaculares. Básicamente con esto sería suficiente, pero en este tutorial y en los que veamos próximamente con diferentes combinaciones de movimientos para aprender a realizar otros tipos de cordones, os aconsejo que utilicéis alguna pieza que ejerza de contrapeso para el cordón. Ya lo vamos a ver a continuación. Yo utilizo una pequeña pesa de pesca de unos gramos que tengo por aquí, pero nos sirve cualquier objeto con cierto peso que podamos enganchar de las cuerdas. Para empezar a formar el cordón, yo voy a utilizar un pequeño mosquetón sobre el que voy a anclar todos los cordones y que después retiraré para formar, en este caso, una preciosa pulsera. Si no la tenéis, también podemos hacer un nudo uniendo los diferentes cabos y cordones que necesitamos para la combinación de este cordón, o incluso utilizar una argolla o llave de llavero que dejemos anclada ya fija sobre nuestro futuro cordón. Yo básicamente os voy a enseñar a hacer un cordón cortito de unos 20 y tantos centímetros que vamos a emplear en realizar pulseras. Si le añadís más largo a los cordones podrán ser cadenas, colgantes y, como veréis a continuación, si nos sobra, pese a realizar una pulsera con este cordón, también podremos utilizar los cabos restantes para hacer pequeños llaveros, colgantes que se llevan ahora muchísimo en los bolsos, mochilas o para colocar en el zip de una cremallera, por ejemplo. Para este primer cordón, que se llama en espiral, vamos a necesitar 8 cabos. Yo he cortado 4 tiras de 80 centímetros, que nos va a sobrar, de dos colores diferentes, 2 y 2. Los voy a pasar por el pequeño mosquetón, colocándolo este en el centro y pasándolo por el agujero del disco de kumihimo y sujetando bien tanto el mosquetón como los cordones para que no se descentren y se vayan y queden unos más largos que otros. Voy a colocar los cordones de la siguiente manera: 2 cabos en el 32 y el 1, cruzados en el medio a través del mosquetón. Coloco los otros 2 cabos inferiores en el 16 y el 17. El segundo color irán colocados en el 8 y el 9, cruzamos en el medio, y el 24, 25, de manera que entre los diferentes cordones me queden 6 huecos libres. Como os contaba anteriormente, colocaré en la parte inferior del mosquetón, ayudándome de una goma o una pinza, el contrapeso. Vuelvo a mi disco
Me aseguro que las distancias y el largo de los cordones más o menos es parejo y comienzo. Vamos a seguir la misma secuencia siempre, de manera que el número 1 lo bajo al número 15 y el número 17 lo subo al número 31. Giro el disco una mitad, en el sentido a las agujas del reloj, de manera que el 24 y el 25 ahora están arriba. El 25 lo bajo al número 7 y el 9 lo subo al número 23. Es decir, bajo cordón de la mano derecha, subo el cordón de la mano izquierda. Y este será el paso repetido de toda la secuencia de nuestro cordón, moviendo o desplazando los cordones un número en el sentido a las agujas del reloj. Ahora tengo 31, 32, 15, 16. Pues repito el mismo proceso, bajo el cordón de la derecha a la derecha y el de la izquierda lo subo sobre el número de la izquierda, quedándome los cordones en la siguiente disposición: 30, 31, 14, 15. Giro de nuevo en el sentido de las agujas del reloj, bajo el cordón derecho, subo el cordón izquierdo y mientras voy realizando este proceso voy tensando muy bien todos los hilos. El peso que he colocado en la parte posterior me ayuda a ir tensando y tirando hacia abajo, pero no es suficiente. Tengo que ir recolocando en cada movimiento los cordones para que me queden más o menos con la misma tensión de hilo. Realizando estos dos pasos, vuelvo a tener la misma combinación de color del inicio, sea cual sea. Pero hasta que no vuelva a tener estos cordones colocados en la posición inicial, no habré terminado una vuelta completa. Pero ya está, hasta aquí la dificultad de poder realizar este cordón. Iré repitiendo estos pasos uno por uno, bajo el cordón de la derecha, subo el de la izquierda, medio giro o media vuelta en el sentido de las agujas del reloj y de nuevo repito, bajo el cordón de la derecha a la derecha, subo el cordón de la izquierda a la izquierda. Así hasta obtener el largo deseado o terminar con los cordones que hemos puesto. Estoy segura que tenéis muchísimas ganas de ver cómo va quedando esta combinación de color y el primer cordón Kumihimo de 8 cordones que se llama espiral, que estamos realizando en este primer tutorial de la técnica. Pero antes os voy a contar un poquito de dónde viene este nombre tan raro y que conozcáis algo más sobre la técnica. El Kumihimo es una técnica de tradición japonesa y, como ya estáis viendo, consiste en ir realizando trenzas con diferentes hilos o cordones. A lo largo de los siglos ha desempeñado un papel bastante importante en la historia del traje japonés. Inicialmente con un uso religioso y asociado al budismo de los primeros siglos 6, 7 en Japón. Si bien fue popularizado a través de los samuráis, que empezaron a utilizarlo como cordones de adorno de sus armaduras, incluso cordones trenzados para el agarre o asa de sus espadas, como cinturón de los kimonos, un uso más tradicional y pagano. Y ha llegado hasta nuestros días, en la que la técnica la podemos utilizar en joyería, bisutería, accesorios, textiles, lo que se nos ocurra. Evidentemente, esta es una simplificación muy grande de la técnica y de lo que significa este arte milenario para los japoneses que comenzaron utilizando hilos de seda y una técnica muchísimo más artesana y depurada. Pero ha llegado hasta nuestros días, a mí me encanta y, ¿por qué no?, me da la oportunidad de crear bonitos complementos para vender o regalar. Bueno, ya me estáis viendo repetidamente realizar todo este proceso. No me extiendo mucho más. Mirad cuál es el bonito resultado de esta trenza y yo creo que ha quedado bastante claro cómo poder realizarla. No será el único sistema de cruzado de hilos que veremos aquí en el canal.
En las próximas semanas tengo intención de subiros otras combinaciones diferentes de movimientos para realizar otros tipos de cordones. Ahora os voy a explicar cómo desmonto todo este tinglao y con este cordón tan bonito montamos una pulsera. He apurado hasta el final el largo de mi cordón, ya no tengo cómo sujetarlo en las diferentes ranuras y ahora para poder desmontarlo inicialmente voy a quitar el contrapeso y el mosquetón. Por este lado el cabo queda perfecto. Con este cordón voy a realizar una pulsera. De manera que voy a buscar entre mis fornituras, encuentro un cierre en color oro viejo que me gusta. Creo que a estos colores le pegan más que el plateado y utilizo cianoacrilato para pegar los cordones al interior del capuchón. Aunque yo os recomiendo que utilicéis un pegamento de joyería tipo Azulit o de contacto, ya que el cianoacrilato a veces quema los metales. No obstante, este que estoy utilizando es rápido y efectivo. Espero unos segundos a que seque el pegamento y continúo. Y ahora os cuento cómo realizo el remate del otro lado. Tomo medidas del cordón y del trozo que necesito. Creo que ya sabéis que los largos estándar de pulseras o muñecas en mujeres suelen ser 15, 16 o 17 centímetros. 18 ya es una medida bastante extraña. De manera que para curarme en salud yo siempre suelo colocar una cadenita en uno de los topes o fornituras del cierre para ajustar perfectamente a los diferentes tamaños de muñeca y así poder tener un margen a la hora de realizar estos complementos. Pues bien, tomo medidas y en el punto concreto donde creo que tengo el largo deseado, atravieso el cordón con una aguja enhebrada con un hilo normal de costura y le voy dando pequeñas puntadas hasta tener unidos los diferentes cordones. Para rematar, paso alrededor del cordón varias veces con el hilo y remato. Si quisiera desperdiciar el resto de cordón que hemos creado, ahí habríamos terminado. Yo estos trocitos que me van sobrando de los diferentes trenzados que realizo, los utilizo como pequeños adornos para llaveros o cinturones. De modo que, para que no se deshaga la trenza, he de realizar este mismo remate dos veces más, una a medio centímetro de este último que acabo de realizar y el otro al finalizar el trenzado, donde nos van a quedar esos trocitos de cola de ratón sueltos que no hemos llegado a trenzar. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Retiro el cordón del disco y voy finalizando. Corto el cordón resultante entre los dos remates que hemos realizado y aunque no sería necesario ya que está bien sujeto, voy a terminar de rematar quemando los diferentes cordones. Estos son sintéticos y se crea una pequeña película plástica que une aún más los diferentes cordones de cola de ratón. Pego la segunda parte del cierre a este extremo y dejo que seque. Ya solo queda colocar el adorno que deseemos en nuestra pequeña cadena. Yo voy a utilizar una pluma que tengo por aquí y a continuación os mostraré el resultado tanto del cordón que hemos realizado hoy como de otros anteriores que tenía por aquí. Os muestro otras combinaciones posibles de color. Por ejemplo, un resto de una pulsera que montamos en diferentes rosas.
Y esta otra pulsera que la ha realizado mi hija. Ahí os dejo el pequeño apunte de poder realizar estas técnicas con nuestros pequeños en casa, por ejemplo, para tenerlos entretenidos en periodo vacacional. Desde luego, en mi casa han sido todo un éxito. Si os ha gustado el tutorial de hoy, id preparando un disco bien comprado, bien de cartón o goma eva casero. Ya habéis visto la disposición de 32 ranuras equidistantes y un agujerito en el medio. Y en las próximas semanas os mostraré diferentes patrones sin enrollarme ya tanto, que hemos visto la primera parte de materiales y técnica en este vídeo y no pienso volver a enrollarme contándoos lo mismo. Me despido, familia, nos veremos muy pronto con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!